Hola, muy buenas noches a todos. Esperamos se Buenas encuentren noches. muy bien. El tema de hoy es una nueva identidad para una nueva vida. Ujú. Entonces vamos a empezar con esta historia que está en Hechos 22 y es sobre el apóstol Pablo. Y antes de que Mayor inicie con el texto, pues yo les estaba contando que el apóstol Pablo está aquí a punto de ser tomado preso y él de alguna manera quiere hablar ante los judíos, dar su testimonio, contar como toda su experiencia y evitar que lo tomen preso, ¿no? Pero entonces, bueno, dejemos que los textos nos vayan contando la historia. Listo. Dice así, Hechos 22, 3 al 4. Mm. Entonces Pablo dijo, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como mujeres, arrojándolos en la cárcel. Ujú. Entonces, quiero hacer eh, hacer el aporte ahí, y es que, pues como lo decía el texto, fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel, que era un fariseo, era un maestro fariseo, y cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías, y de un gran celo por honrar a Dios y defender todo lo que tenía que ver con la costumbre judía, ¿sí? Sin embargo, luego él, o sea, como un hombre celoso de todo lo que era honrar a Dios y todo lo judío, se volvió perseguidor de las personas que pertenecían a la iglesia o los seguidores de Jesús, ¿sí? Que eran también conocidos como los seguidores del camino, ¿sí? Entonces, si quieres, ya continuemos. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz intensa del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté a la voz. Y contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, allí se te dirá que todo lo que debes hacer. Ujú. Ok, entonces aquí Pablo, dentro del testimonio que cuenta, hace una ilustración de cómo Jesús tuvo cómo él tuvo ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y ahí es donde se le presenta a Jesús y le dice, o prácticamente lo invita a continuar esa misión que tiene para él. ¿Ok? Entonces sigue al siguiente. Sí. Ajá, eso. Pero el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, levántense llévense a ese tipo, no es digno de vivir, gritaron. Arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Querían averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Ujú. Bueno, entonces yo me imagino que también ustedes tienen la misma pregunta, ¿por qué se enfurecieron? Y aquí hay una pista, y es que dice, la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. ¿Y cuál palabra es a la que se refiere este texto? Es la palabra gentiles, ¿sí? Gentiles. Y cuando él dice esa palabra, entonces todos comienzan a gritar y gritan, llévense a este tipo, no es digno de vivir. Entonces los judíos estaban ofendidos, o sea, se sentían decepcionados por alguien que también era de sus costumbres, de su pueblo, era judío, ¿sí? Y dice esto, o sea, habla de los gentiles de esa manera, que para ellos no era algo digno. Entonces los judíos se sentían ofendidos y querían matar a Pablo, ¿sí? Y después de haber escuchado todo su sermón, ellos reaccionaron furiosos
cuando escucharon esa palabra. Esa palabra, gentiles. Los judíos se escandalizaron al saber que el plan de salvación de Dios, ¿sí? Porque eso era lo que él estaba hablando, el plan de salvación de Dios puede ser dado libremente a todos los gentiles creyentes, no solamente a los judíos, sino también a todos los gentiles creyentes. Y gentiles se refiere a todo no judío, ¿sí? Paganos, lo que fuera, incluía la palabra gentiles, ¿sí? Entonces, en la mente de los judíos no les importaba a ellos lo que Pablo hablaba acerca de Jesús, o sea, ellos no estaban tan interesados en lo que él estaba hablando acerca de Jesús, sino que ellos no querían aceptar la idea de que Dios podía salvar a los judíos como a los gentiles de la misma manera. Ahora, entendamos que los judíos de esta época sí no tenían ningún problema en que los gentiles se convirtieran en judíos. Ese no era el problema. Pero ellos estaban muy ofendidos al pensar de que los gentiles se podían volver cristianos de la misma manera que lo podían hacer los judíos. Eso implicaba entonces que los judíos y los gentiles eran iguales, ¿sí? A pesar de que los judíos guardaban la ley del pueblo judío, la ley de los israelitas, ¿sí? Los gentiles, Pablo los ponía como en la misma posición, ¿sí? Y eso no les gustaba a los judíos. Entonces, en otras palabras, a los judíos les dolía aceptar que siendo ellos el pueblo escogido de Dios, al igual que los gentiles o paganos, ellos tenían que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador para ser cristianos. O sea, ponía Pablo en su mensaje de salvación, ponía a los judíos en la misma posición que a los gentiles, paganos o quienes no eran creyentes, ¿sí? Y que ellos, para tanto judíos, paganos o gentiles, con solo aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, ya podían ser cristianos. Entonces, eso era lo que a ellos, los judíos, los ofendía. Entonces, continuamos con el siguiente texto. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Bueno, entonces aquí hay una perla y es que Pablo no había dado a conocer este detalle, sobre todo específicamente a los judíos, ¿sí? Y a los romanos que lo estaban, a los soldados o funcionarios romanos que lo estaban apresando, que lo estaban tomando preso, no les había dado este dato de que era ciudadano romano. Entonces a ellos les parecía muy curioso de que un hombre que pues ante los demás era un judío y ahora está apelando por su ciudadanía romana, ¿sí? Entonces, él aquí dice, yo soy ciudadano romano. ¿Y cómo es eso que, o sea, es legal que a mí me estén azotando? O sea, ¿es esto legal? Entonces, y aquí es donde el comandante se acerca a Pablo y le pregunta, ¿eres ciudadano romano? O sea, él estaba como muy dudoso de la situación de Pablo, ¿no? Entonces, continuamos con el siguiente texto. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Exacto. Bueno, entonces, cuando Pablo anuncia su ciudadanía romana, ¿sí? La reacción de los romanos o los funcionarios que estaban ahí fue inmediata, ¿sí? Pues era una seria violación a los derechos romanos. Tan solo atar a un ciudadano romano, el solo hecho de atarlo ya era una violación para un ciudadano romano. Pero ellos habían ido más lejos de eso, o sea, ya no solo lo habían atado, sino que también lo estaban azotando. Y por eso el comandante, que seguramente, y ahí lo dice el texto, había obtenido su ciudadanía romana, quizá de una manera dudosa, se preguntaba cómo Pablo podía haber obtenido esa ciudadanía. Entonces, ahora, lo que quiero que tengamos en cuenta es que la ciudadanía romana no podía ser comprada legalmente si no fuera a través de un soborno,
¿sí? O sea, por dinero no se podía comprar. Y él ahí está diciendo que a mí me costó mucho dinero, dice el comandante. Entonces, de manera legal o correcta, solo por recompensa podía ser obtenida la ciudadanía romana. O sea, digamos, en algún caso de haber dado algún favor o algún servicio al Imperio Romano. Entonces, vamos al siguiente texto. Filipenses 3:20 Ah, dice, no, pero, devuélvete. Pues, no, entonces quédate ahí, porque no quiero que se me vaya bueno, la sorpresa todavía. Entonces, quiero que tengamos en cuenta, entonces Pablo dice, yo soy ciudadano romano, ¿sí? Y soy ciudadano, ¿este ya lo leíste, el 28 al 29? sí, ya el que acabo de leer. ¿Sí? Ok, sí, yo soy ciudadano de nacimiento, ¿sí? Él dice, yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. O sea, el solo hecho de ya entender de que no había obtenido su ciudadanía por comprarla, sino que la tenía era por nacimiento, ¿sí? Porque era quizá hijo o nieto de personas que habían como se los contaba ahora, habían hecho algún trabajo o habían hecho algún favor al Imperio Romano. ¿Listo? Entonces, ahora, hay algo aquí muy bonito y es que Pablo era un hombre excepcional, era un hombre único, o sea, era un hombre con muchas características, y era quizá un hombre muy poco común de encontrar. Era muy educado, era letrado, era casi que un filósofo, pero también era un judío devoto, ¿sí? Y además de eso, era ciudadano romano y ya un judío convertido al cristianismo. Entonces, para que entendamos ya todo este contexto, quiero que entendamos que en la época de Jesús y específicamente en esta época de Pablo, ser ciudadano romano era el equivalente a poder transitar libremente por todas las tierras bañadas por las aguas del mar Mediterráneo. ¿Quién no se ha soñado con estar en una playa del mar Mediterráneo en estos últimos tiempos? Bueno, el Imperio Romano en ese momento de alguna manera estaba circundado por todo lo que era el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, todo lo que era bañado por las aguas del mar Mediterráneo, de alguna manera, el Imperio Romano tenía colonias ahí, ¿listo? Entonces, ser ciudadano romano equivalía a tener prácticamente terrenos en parte de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Más o menos constaba de 6 millones y medio de kilómetros cuadrados y más de 88 millones de habitantes. Entonces, Dios usó todas las características únicas de Pablo de una manera muy especial, haciendo uso de su ciudadanía romana. Dios le permitió viajar para evangelizar a través de diferentes colonias romanas, proclamando el mensaje de salvación y estableciendo el reino de Dios. Entonces, a través de todos esos lugares donde él tenía acceso como ciudadano romano, él podía llegar a darles ese mensaje de salvación, ese mensaje de buenas nuevas a otras personas de otras naciones y empezar a discipular y levantar o plantar iglesias. ¿Sí? Entonces, y es a través del siguiente pasaje donde podemos ver cómo Pablo, si quieres ya lo pones, este texto. ¿Sí? Si quieres léelo. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, es a través de este pasaje donde vemos cómo Pablo, quien sufrió las consecuencias de ser llamado judío, gentil, blasfemo, asesino, también cristiano, registró lo que significa apropiarse de una identidad, ¿sí? En su caso, apropiarse de su identidad romana, pero también sabía que tenía una identidad que lo hacía libre, donde el único que realmente podía juzgarle es Dios, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes reflexionen en esto. O sea, nosotros somos colombianos, somos latinos, somos, bueno, estamos en América y quizás los únicos que dicen que son americanos son los gringos, pero también somos americanos.
pero nuestra verdadera ciudadanía es la ciudadanía del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Entonces nosotros podemos venir a Dios siendo judíos, siendo gentiles, siendo colombianos, argentinos, extranjeros, altos, bajitos, ricos, pobres, como seamos, podemos venir a Dios y declarar, decretar que somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Pero entonces hay algo, y es que nosotros para venir a ser ciudadanos del cielo tenemos que venir a Él a través de Jesucristo, así como, como los judíos reclamaban o se sentían ofendidos porque Pablo les decía que tanto judíos como gentiles eran parte o estaban en la misma posición y podían reclamar ser cristianos, ¿sí? Aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Los ponía en la misma posición, ¿sí? Y así estamos todos, o sea, todos para poder ser dignos de Dios, para tener esa reconciliación con Dios, tenemos que ser, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y así seremos ciudadanos del cielo. Entonces, por esto Pablo en la carta a los Filipenses les dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo sabía que los filipenses, a quienes dirigía esta carta, podían considerarse a sí mismos ciudadanos de Roma, porque Filipos, que era una provincia griega, ¿sí? Estaba bajo las leyes y costumbres romanas, y aunque estaba lejos de Roma, y quienes ya eran cristianos, ¿sí? Podían considerarse a sí mismos como ciudadanos del cielo, ¿sí? A pesar de no estar en el cielo, se podían considerar ciudadanos del cielo, así como estando lejos de Roma, eran ciudadanos o una colonia romana, ¿sí? Asimismo, estando en la tierra, podían declararse ciudadanos del cielo. ¿Listo? Entonces, vamos al siguiente texto. Porque no tenemos aquí, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Bueno, este es un texto de Hebreos, Hebreos 13, 14. Hebreos es uno de los libros del Nuevo Testamento que de alguna manera tiene un autor anónimo. No se conoce a ciencia cierta quién fue el autor, pero tiene mucho que ver este texto con lo que está diciendo Pablo, porque no tenemos aquí ciudad permanente, o sea, la ciudadanía que nosotros tenemos actualmente no es permanente, nuestra verdadera y gran ciudadanía es ser ciudadanos del cielo. Y aquí volvemos otra vez a Filipenses 3:20. Entonces, lo que quizá Pablo definitivamente quiso decir acá es que tenemos nuestro hogar en el cielo y aquí en la tierra somos una colonia de ciudadanos celestiales, ¿sí? Es como si fuéramos extranjeros y acá en la tierra somos una colonia de ciudadanos celestiales. Justo como los colonos romanos nunca olvidaron que ellos pertenecían a Roma, ¿sí? Nosotros nunca debemos olvidar que somos ciudadanos del cielo y nuestra conducta debe estar acorde con la conducta, con nuestra ciudadanía de seres celestiales, de ciudadanos del cielo, ¿sí? ¿Lo Como leo? lo dice acá este texto. Sí, si quieres leer el siguiente. Este no lo he leído. Filipenses 3:20, si quieres léelo, sino que luego ya viene un parafraseo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Exacto, ese es. Filipenses 3:20. ¿Listo? Entonces, este era el texto que yo les estaba compartiendo. Tenemos nuestro hogar en el cielo y aquí en la tierra somos una colonia de ciudadanos. Eso es un parafraseo, es un comentario que está en uno de los textos de estudio y qué bueno que lo vean. Si de pronto luego se los compartimos por el chat. Bueno, y para terminar, entonces, nosotros como ciudadanos del cielo significa que somos residentes extranjeros en la tierra, ¿sí? Y los extranjeros se distinguen porque a cualquier lugar que van, o sea, tienen una distinción, o sea, si llegan a donde nosotros estamos, llega un alemán, llega un australiano, llega un canadiense, un chino, un japonés,
y inmediatamente vamos a distinguir de que no es de nuestra tierra, sino que es de otra tierra. Y nosotros como ciudadanos del cielo tenemos que hacer eso, que a donde nosotros vayamos, vamos a distinguirnos por nuestro comportamiento que somos ciudadanos del cielo. Ujú. Entonces los cristianos debemos estar marcados por una ciudadanía celestial, ¿sí? Es como si, como yo lo decía ahora, como si fuéramos seres celestiales, ¿sí? Somos terrestres, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros y eso denota que tenemos un comportamiento celestial. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Déjame leo este parafraseo. Sí. Ujú. Filipenses 3:20 dice, tenemos nuestro hogar en el cielo y aquí en la tierra somos una colonia de ciudadanos celestiales. Justo como los colonos romanos nunca olvidaron que ellos pertenecían a Roma, tú nunca debes de olvidar que tú eres un ciudadano del cielo y tu conducta debe estar acorde con tu ciudadanía. Ujú. Amén. Si Listo. ¿Sigo con este? Sí, si quieres esto, ya de una vez no sé cómo estamos de tiempo. Todavía estamos bien. Listo. Si somos ciudadanos del cielo, esto significa que somos residentes extranjeros en la tierra. Los extranjeros se distinguen en la tierra a la que van. Los cristianos deben estar tan marcados por su ciudadanía celestial que puedan ser notados como diferentes. Amén. Ujú. Entonces, estas son las características que quiero compartirles y de alguna manera son como, son como parámetros de comportamiento como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Estos son como, digamos, si nosotros somos ciudadanos del cielo, pues primero estamos bajo el gobierno del cielo. Y como todo gobierno tiene leyes, tiene normas, tiene reglas, y pues qué mejores normas y leyes que la palabra del Señor. Entonces, primero, nosotros si estamos bajo el gobierno del cielo, estamos bajo lo que está en la palabra, ¿sí? Y compartimos los honores del cielo, ¿sí? Entonces, si nosotros somos, digamos, los honores del cielo, pues significa que como cristianos, como hijos de Dios, debemos honrar a Dios Padre, debemos honrar a Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Debemos honrar con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Debemos honrar en todo momento a nuestro Señor y a nuestro Señor Padre, a Jesús como nuestro Señor y honrar en nuestro cuerpo como ese templo, ¿no? En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que estemos haciendo, ¿no? Y tenemos derechos de propiedad en el cielo, ¿sí? No sé si tú quieres compartir algo acerca de esto, Mayor. No. Ok, entonces tenemos derechos de propiedad en el cielo y es que todo lo que nosotros hagamos, así como decimos que todo lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra, asimismo todo lo que nosotros declaremos, todo lo que nosotros también hagamos honrando al Señor, de alguna manera son tesoros que nosotros vamos atesorando en el cielo, ¿sí? Son tesoros sagrados de alguna manera y disfrutamos de los placeres del cielo, ¿sí? Disfrutamos de que estamos protegidos por nuestro Señor, disfrutamos de que tenemos un Espíritu Santo que está en nosotros, que nos va guiando, que nos va fortaleciendo, que cada día nosotros podemos tener ese alimento de vida, ese alimento de fortaleza a través de su palabra. Esos de alguna manera son los placeres que nosotros podemos disfrutar del cielo, ¿sí? Amamos el cielo y nos sentimos apegados a estar allí, ¿sí? A querer estar allí. Y no, como yo les decía en alguna otra reunión, no significa estar allí cuando ya se termine, al final de nuestros días, sino cuando, cuando aún nosotros estemos acá en la tierra, tener ese deseo por compartir las cosas de Dios y compartirlas con Él. Que todo lo que hagamos aquí en la tierra sea conforme a como Él lo quiere, a como Él lo desea. Y nos mantenemos en comunicación con nuestro hogar nativo, pues obviamente es la oración, es el leer su palabra, el estar en completa comunión y comunicación con Dios.
¿sí? Ujú. Esa es como, de alguna manera, estos parámetros definen cómo es nuestro comportamiento con Dios y como ciudadanos del cielo. No sé si tú quieres comentar algo más. Pues ser ciudadanos del cielo es algo que solo por gracia de Dios recibimos. O sea, es algo que tal vez no merecemos o no merecemos porque en medio de nuestras maneras de actuar o en nuestro pecado como seres humanos, definitivamente no mereceríamos tanto. Pero cuando aceptamos a Dios, a Jesús como nuestro Salvador, ahí nos hacemos ciudadanos del cielo. Es como cuando sacamos una visa y dicen, listo, ustedes ya tienen el sello, bienvenidos. Entonces, eso es precisamente, nosotros estamos bajo ese gobierno y somos propiedad del cielo. Si nosotros sabemos que podemos orar y vamos a recibir las bendiciones, vamos a ser perdonados, vamos a ser justificados. Entonces, esta es una forma como nosotros podemos estar confiados y tranquilos que ya una vez nosotros emprendimos nuestro viaje, nuestro camino hacia el Padre, nuestra vida va a ser hasta la eternidad. O sea, nosotros vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones y todos los beneficios del cielo. Entonces, pues es muy lindo y muchísimas gracias, Andrés, por No, compartir. con mucho gusto. Espero que haya podido exponerles el tema y que de alguna manera, pues, esto que hoy vimos nos sirva como un aliciente y como algo que nos lleve a actuar y comportarnos como hijos de Dios y como ciudadanos del cielo. Amén. Entonces vamos a terminar con una oración y ya luego continuamos con preguntas si desean. ¿Listo? Ujú. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, por hacernos ciudadanos del cielo. Señor, es un privilegio poder saber que tú nos recibes siempre con tus brazos abiertos, que tú estás allí para nosotros en todo momento, Señor. Gracias, Padre amado, porque aún sin merecer tanto amor, tú estás allí en espera, Señor. Tú estás aquí esperándonos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos dejado ahí, en esa espera. Pero tú sabes, Señor Jesús, que nuestro corazón siempre, siempre va a querer buscarte a ti y que tú siempre vas a estar con esos brazos abiertos para recibirnos, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Ocúpate, Señor, de cada una de nuestras preocupaciones, de lo que ocupa nuestra mente, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu mano, Señor, y a sentir, Señor, que tenemos ese privilegio de ser llamados ciudadanos del cielo. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.